Hola, hola, bienvenidos al canal, espero que estén bien. El día de hoy vamos a tejer estas flores lavanda. Espero que les guste, si es así no olviden dejarme sus comentarios, sus likes y de compartir el video. Y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y de activar la campanita para que estés enterado de los próximos videos que suba. Los materiales que vamos a utilizar son hilos 100% de algodón, aquí en Perú los llamamos quesitos. Los colores que estoy utilizando son del código 4015 y 4102. Y para el tallo vamos a utilizar un paliglobo delgado. Si no tienes este material puedes utilizar alambre, madera o esos palitos para hacer anticuchos o brochetas. También vamos a utilizar tijera, crochet de 2.5 milímetros y silicona. Ahora sí, continuamos con el paso a paso. Primero vamos a realizar un nudo deslizado. Y ajustamos. Listo. A continuación vamos a tejer 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera hasta tener en total 50 cadenas. Después de tejer las 50 cadenas vamos a tejer 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer puntos altos dobles. Vamos a tomar doble lazada y nos dirigimos a la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer ahí el primer punto alto doble. Voy a tejer otro punto alto doble en ese mismo lugar. Luego realizo 3 cadenas y 3. Seguidamente nos dirigimos a estas hebras delanteras del punto que hicimos. En este vamos a tejer un punto deslizado. Nuevamente en la siguiente cadena vamos a tejer 2 puntos altos dobles. Y nuevamente vamos a hacer 3 cadenas. Luego nos dirigimos a estas hebras delanteras, donde realizamos el punto deslizado. Y ese es el procedimiento que vamos a repetir hasta el final. En cada cadena vamos a tejer 2 puntos altos dobles. Luego 3 cadenas y un punto deslizado en estas hebras. Ya estamos en la última parte. Vamos a tejer entonces 2 puntos altos dobles.
2 y luego hacemos 3 cadenas. Luego hacemos el punto deslizado. Aquí vamos a asegurar con una cadena. Luego vamos a cortar el hilo sin dejar hebra larga. Y listo. Esta hebra que nos queda la vamos a esconder por este lado que es el revés del tejido. Y listo. Ahora vamos a tejer las hojas. Primero vamos a realizar un nudo deslizado. Ajustamos. Vamos a tejer 15 cadenas. 1, 2, 4, 9, 10, 14 y 15. Después de tejer las 15 cadenas vamos a tejer puntos bajos desde la penúltima cadena. Vamos a tejer 14 puntos bajos. De esa manera en cada cadena hasta tener 14 puntos bajos. Ya tejí los 14 puntos bajos, ahora nuevamente de este lado vamos a tejer 14 puntos bajos. En ese mismo lugar vamos a tejer el primer punto bajo y de paso vamos a esconder esta hebra. Y continuamos un punto en cada cadena. De esa manera vamos a tejer en total 14 puntos bajos. Ya tejí los 14 puntos bajos, ahora me dirijo al primer punto en el cual voy a realizar un punto deslizado. Luego una cadena para asegurar. Ahora vamos a cortar sin dejar hebra larga. Y listo. Esta hebra que escondimos la vamos a cortar. Vamos a tejer en total 2.
Ahora vamos a forrar el tallo. Pueden utilizar alambre, madera o también esos palitos para hacer anticuchos o brochetas. En mi caso, como han podido ver en los anteriores videos, utilizo paliglobo. Bien, aquí ya tengo mi paliglobo de 30 centímetros y vamos a empezar a forrar por la parte donde corté. Vamos a medir 8 centímetros. Ahí vamos a poner silicona. Vamos a poner el hilo de esta manera. Luego vamos a girar de esa manera. Vamos a girar hasta el final. La silicona solo la vamos a echar en la parte inicial y en la parte final para asegurar. Vamos a empezar a girar ahora de esta manera. Ahora, como pueden ver, en la parte final todavía me queda un pequeño espacio. Ahí vamos a poner silicona. Y vamos a seguir enrollando. Y ahora vamos a cortar el hilo. Y sobre esta pequeña hebra vamos a poner silicona. Y listo. Vamos a dejar secar por unos minutos. Ahora vamos a unir. Nos vamos a dirigir a la parte inicial. Fíjense, aquí están las cadenas con las que empezamos a tejer los puntos altos dobles. También vamos a identificar el lado derecho y revés del tejido. Este es el lado derecho y este es el revés. Por este lado revés vamos a poner silicona. Como pueden ver, en la parte inicial he puesto silicona hasta antes de este punto picot. Y en el resto vamos a poner solo en la base. De esa manera. Entonces vamos a poner el paliglobo y vamos a empezar a girar. Vamos a girar en espiral.
Fíjense, debajo del anterior. Y así de a pocos vamos a seguir poniendo silicona. Y de esa manera vamos a seguir girando. En esta última parte vamos a tratar de que quede al mismo nivel. Aquí, si la hebra nos queda muy larga, la vamos a cortar hasta la mitad. Y ahora vamos a poner silicona en este punto hasta el final. Y esta hebra la vamos a esconder ahí. De esa manera. Y ahora vamos a pegar estos dos puntos. Y listo. Ahora vamos a pegar las hojas. Por el lado revés del tejido vamos a poner silicona.
como en 5 puntos aproximadamente. Esta hebra también la vamos a pegar. Ahora vamos a tratar de que esta unión esté en la parte posterior. Ahí la vamos a pegar. Ahí tiene 5.5 centímetros. La otra hoja también del mismo modo. Vamos a poner silicona en el lado revés del tejido. Y miren cómo ha quedado. Ahora lo que vamos a arreglar es esta parte de aquí. A todos estos puntos los vamos a poner hacia atrás. De esa manera. Y listo. Bueno, ya hemos llegado a la parte final, espero que les haya gustado. No olvides dejarme tu comentario, de suscribirte y de activar la campanita para que estés enterado de los próximos videos que suba. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.